ese momento de rotura o de estabilidad Marshall, ¿cuál es la deformación asociada a esa probeta que yo estoy diseñando? Esos son los dos últimos parámetros en el cual ahí termina nuestra dosificación Marshall. Cuando rompemos una probeta y decimos, tiene una estabilidad de 1100 kilos y una fluencia o una deformación de 3,2 milímetros, 3,5. Esos es los últimos dos datos que vamos a obtener del Marshall. Bien, conceptos generales. Antes de entrar en lo que es la dosificación Marshall propiamente dicha, tendríamos que hacernos unas preguntitas básicas para ver dónde estamos, si entendemos o no lo que estamos trabajando. Por un lado, ¿qué es una mezcla asfáltica? ¿Dónde utilizamos las mezclas asfálticas? ¿Y cómo se pueden elegir o cómo se eligen cada uno de esos componentes que intervienen en esa receta o en esa dosificación Marshall? Bien, ¿qué es una mezcla asfáltica? Lo más común que nosotros vemos son las que se utilizan en los pavimentos de las calles de una ciudad, de una ruta. Eso es una mezcla asfáltica, nada más que de acuerdo a donde esté utilizada puede tener una dosificación en particular y tiene un nombre en particular. Por ejemplo, puede ser la carpeta de rodamiento, yo les comentaba algo en la clase pasada, puede ser la carpeta de rodamiento de una ruta, puede ser una capa de esa misma ruta, pero que está más abajo, que se denomina capa de base. Puede ser que es una mezcla que se va a utilizar únicamente en bacheo, se abren los bacheos, se limpia, se sanea y se carga asfalto para tapar ese bache. Eso es bacheo, también lleva una dosificación Marshall. De menor calidad los materiales y la mezcla, pero es una dosificación en sí. Puede ser el pista de rodaje o pista de maniobra de por ejemplo, de un aeropuerto. Son distintas capas donde nosotros vamos a ubicar o donde vamos a encontrar una mezcla asfáltica. ¿Cómo se eligen cada uno de esos componentes? Y ahí es un poquito más complejo. Primero tendríamos que ver cómo está compuesta una mezcla asfáltica. ¿Qué es una mezcla asfáltica? Bueno, la mezcla asfáltica es una combinación. Por un lado, es como si fuera un hormigón, es un concreto, pero en lugar de ser un concreto de cemento, es un concreto de cemento asfáltico. Va a estar constituido, por un lado, por agregados pétreos, por otro lado, un ligante, que en el caso del gabinete de hormigón era un cemento, en este caso va a ser un cemento, pero asfáltico, se trabaja en caliente. Y a su vez, estos dos materiales necesitan de un tercer componente que se denomina filler. El filler es un polvillo muy fino que hace a que se mejore el mastic, que se mejore la adherencia entre el esqueleto granular y lo que es el ligante que vincula ese esqueleto granular. Eso se denomina filler. Vamos a ver un poquito más en detalle ahora a continuación de qué es el filler, pero es un polvillo muy fino que se utiliza como mejorador, tanto de adherencia, de viscosidad, de todos estos parámetros que hacen a la mezcla asfáltica. Esto es lo que más o menos me adelanté un poco en el título, ¿dónde podemos encontrar las mezclas asfálticas? Bueno, puede ser una capa de base, en la primera foto se ve cómo es una capa de base y después arriba puede ser una capa de rodamiento, puede ser un refuerzo, ustedes ya tienen un pavimento que está un poco deteriorado, se le hace algunos trabajos, por ejemplo, fresado, se borran huellas con ciertas maquinarias, y arriba de eso se le revive a esa mezcla asfáltica, se le da un poco más de vida útil. Eso se lo logra a través de una pequeña capita que se le tira arriba del pavimento para poder hacer un refuerzo asfáltico. Puede ser un 2, 4, 5 centímetros de acuerdo a los requerimientos de mi ruta, y eso va a hacer que se estire la vida útil y se vuelva a tener valor agregado de esa ruta. Otra cosa, como mencioné, puede ser un bacheo, puede ser que se utilice está siendo muy utilizado en el último tiempo, los refuerzos de mezclas asfálticas sobre pavimentos de hormigón en las ciudades, por ejemplo, para tratar de tapar un poco las imperfecciones y los problemas de rugosidad y ruido que generan los pavimentos viejos por la junta, el deterioro que tienen. Se hace un saneamiento, se rellenan fisuras, se tapan baches y arriba de eso se le tira un refuerzo de mezcla asfáltica. Por ejemplo, en Resistencia, todo lo que es la 9 de julio, bueno, ahora creo que ya está ya cerca del Forever, desde el Forever hasta la vuelta a la plaza. En el último tiempo, el año pasado, antes de la pandemia, se hizo la calle Güemes, creo que hasta la avenida Paraguay. Eso es un pavimento viejo de hormigón en el cual arriba se le tiró un refuerzo asfáltico para darle valor agregado, darle vida útil
aceptar más tránsito, pero a su vez también por cuestiones de confort y comodidad y estética. Bueno, ¿por qué debemos diseñar? ¿Por qué debemos aplicar un método en el cual vamos a establecer o acordar o preacordar una receta de una mezcla asfáltica? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Y bueno, porque la capa donde yo voy a utilizar esa mezcla asfáltica va a ser algo estructural, algo de ingeniería, algo importante, y yo tengo que cumplir, como toda obra de ingeniería, siempre tengo que cumplir con ciertos parámetros. ¿Cómo ser? Seguridad, asignarle confort a los usuarios, que esa obra dure, que tenga durabilidad, porque gasté dinero, gasté plata, entonces tiene que durar, que sea también técnicamente económica. Yo puedo diseñar una mezcla asfáltica al prueba y error y en lugar de hacerlo con ciertos porcentajes o ciertos tamaños de piedra o cierta cantidad de asfalto, le pongo el doble, a lo mejor funciona, a lo mejor no, pero no va a ser técnicamente económica esa mezcla. Entonces, en búsqueda, perdón, de encontrar seguridad, darle confort a quien la va a transitar, darle durabilidad a mi mezcla asfáltica. Y por supuesto que todo esto, sin ser fácil, que todo esto esté en armonía con la economía, es lo que me lleva a mí a aplicar algún método de dosificación, en este caso el método Marcel. Dosificación de mezclas asfálticas, óptimo ligante asfáltico. En esto lo que vamos a hacer nosotros, en esta dosificación Marshall, lo que vamos a hacer es, vimos cómo está compuesta una mezcla asfáltica, dijimos que estaba compuesto por agregados pétreos, un asfalto o un ligante asfáltico, que va a ser el que combina los dos, une los dos, y un filler, un polvillo. Bueno, nosotros vamos a proponer, como ya estudiamos el gabinete de áridos y cementos, ya conocemos lo que son las piedras, los usos granulométricos, los tamaños máximos y todo eso, nosotros vamos a proponer un esqueleto granular que es, más o menos tenemos noción de que se ajusta bien, vamos a proponer un porcentaje de filler y vamos a tratar de encontrar el óptimo del ligante asfáltico. ¿Con qué porcentaje de cemento asfáltico logro mi mejor concreto asfáltico, mi mejor mezcla asfáltica? Ese es uno de los objetivos. Más o menos lo que hacíamos en el gabinete de hormigón. En el gabinete de hormigón proponíamos una cierta granulometría, no es que proponíamos, sino que la estructura me lo obligaba, tenía una separación de hierro, tenía que adoptar algunas piedras, algunos tamaños, proponía un esqueleto granular y más o menos ajustaba lo que era la relación agua-cemento y sacaba la cantidad de cemento y la cantidad de agua. Bueno, acá lo que vamos a hacer es proponer por un lado el esqueleto granular y a eso tratar de encontrar el mejor porcentaje o el óptimo porcentaje de cemento asfáltico que me logre la mejor calidad de mezcla. Esa sería la idea de la dosificación. Bueno, adopción de los componentes de la mezcla. Bueno, dijimos que está compuesto por agregados Petri, entonces de agregados Petri yo lo que ya se me viene a la cabeza es que voy a tener que tener nociones de granulometrías. Conocemos granulometría, ¿no es cierto? ¿Nos acordamos algo del gabinete de áridos o no? ¿Vimos usos granulométricos en el gabinete o en la teoría? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se acuerdan de algo? Básicamente se acuerdan que existen distintos tamaños de piedra. Una misma piedra se la puede procesar más o menos en cantera y obtener distintos tamaños de piedra. La piedra puede ser la misma, puede ser el mismo basalto del mismo lugar que al estar triturado de distintas maneras o haberse pasado por distintas zarandas dentro de la cantera, me entregaron piedras de distintos tamaños. Eso es lo básico. Bueno. La composición de granulométrica que yo adopte me va a definir el tipo de granulometría. Si yo quiero una granulometría más abierta, más cerrada, más densa, más gruesa, más fina, existen distintas formas o distintos nombres de esas composiciones de acuerdo a cómo yo esté trabajando. Dice acá, la granulometría es quizás la propiedad más importante de los agregados, afecta a casi todas las propiedades mecánicas, propiedades de la mezcla asfáltica, perdón. Acá yo le puse una pequeña reseña, por ejemplo, en el cual existen usos granulométricos para las mezclas asfálticas. Acá están definidos lo que mayormente se utilizan en la región con todas las mezclas asfálticas. Hay que ver si nuestras mezclas asfálticas son densas o semidensas. Por lo general nuestras mezclas son cerradas, son densas. Y eso puede ser, una vez que es densa, necesito saber si la voy a hacer gruesa o fina. Por lo general se trabaja con mezclas densas, gruesas. Es decir, un CAP de 20 o algo de eso. En esta tablita que yo les estoy presentando,
existe una serie de tamaños, que pueden ser tamaños de tamices, no es que puede ser, son tamaños de tamices, y existen unos ciertos valores, por ejemplo, la primera, 25 milímetros, acuérdense que yo les dije que el método Marshall se aplicaba únicamente a tamaños iguales o menores a 25, entonces está definido ahí como el máximo 25. ¿Qué son esos valores? 100, después para 3 cuartos, 83, 100, 60, 75, 45, 60, 33, 47. ¿Qué significan esos valores? El porcentaje de pasante que tiene que cumplir. Sí, pero ¿por qué tiene dos valores? Porque tendría que caer entre ese, o sea, lo que pasó por uno y lo que se retuvo en el otro, en el siguiente. No, eso es granulometría pura. Está bien tu idea, vos tenés noción. Cuando vos tenías dos valores, eso eran dos tamices sucesivos. Pasa uno, retiene el otro. Eso es una fracción granulométrica. O es el Acá no, entorno granulométrico esto. el entorno, es el uso granulométrico. Exacto. 83-100, eso es lo que te está dando, son puntitos de las curvas, superior e inferior, de la más fina y la más gruesa. Lo que te está diciendo es, si vos querés tener una mezcla densa, gruesa, buscame una granulometría que esté por lo menos adentro de estos parámetros. Después vos jugás cómo es tu curva granulométrica, pero siempre adentro de esos parámetros. Eso que está acá. Ustedes tienen como dato la curva superior y la curva inferior. ¿La superior es la más gruesa o la más fina? Es la más fina. Es la más fina, porque los pasatamiz están en vertical, los pasatamiz cuando más arriba te da son más altos los pasatamiz. Quiere decir que es más finita. Acá lo que tienen son dos curvas rojas, una superior y otra inferior, que es exactamente lo que está marcado acá como la D20, 83-100, y van a ver acá y tiene 83-100 acá arriba. Eso es lo que te está indicando, es el uso granulométrico. Si vos querés lograr una granulometría o una mezcla que sea densa, gruesa, elegí una granulometría, diseñá una granulometría, componé una granulometría que se ajuste dentro de este uso granulométrico. Para eso yo necesito conocer la más grande y la más baja, para hablando mal. ¿Se entiende? Nuestra gráfica en celeste es una que nosotros propusimos, es una a modo de ejemplo. Justo acá está medio en el medio, medio prolija, pero usted puede ser que sea más quebrada, menos quebrada, pero siempre y cuando ustedes logren ubicar su granulometría, su composición granulométrica dentro de esas dos usos granulométricos, van a obtener una mezcla densa, gruesa. ¿Se entiende? ¿Se entendió Sí, eso? profe, ¿se entiende? Bueno, seguimos. Dice, no existe un método específico para la selección de una composición de los agregados, normalmente se parte de usos granulométricos específicos por reparticiones viales. Es decir, por ejemplo, ustedes va a depender del día de mañana dónde estén trabajando. Por ejemplo, se ponen a trabajar acá en el Chaco, en Resistencia, Corrientes, y van a trabajar para una obra que va a ser una ruta provincial. Bueno, ustedes lo primero que tienen que empaparse es de los datos de la repartición. Las vialidades siempre viene trabajando con piedras, conoce los agregados que tiene. Entonces ellos ya tienen definido su propio uso granulométrico. Ya saben en qué proporciones los agregados, esos agregados con los que cuenta más cercano a la zona, andan bien. Entonces ustedes tienen que conocer esos usos granulométricos y tratar de respetarlo. Eso es lo que te está diciendo. No es lo mismo la piedra de corriente que la que pueden encontrar en La Pampa o la Barría en Buenos Aires, o en Rosario, o en el sur. Cada uno va a tener un distinto uso granulométrico de acuerdo a la experiencia que tenga esa repartición con esas piedras, trabajando con esos materiales. Se empapan de esa información y tratan de adoptar una curva que se ajusta a ese uso granulométrico. Las mismas cuentan con experiencia de desempeño y con ello se respalda o fundamenta su normalización. Ellos tienen estos valores, debe ser porque siempre trabajan y les dio buenos resultados. Bueno, la selección de una curva granulométrica para el diseño de una mezcla asfáltica cerrada o densa está en función de dos parámetros: tamaño máximo nominal del agregado y líneas de control, superior e inferior, es lo que nosotros
más o menos veníamos charlando. ¿Qué nos está faltando? Tenemos el esqueleto granular, respetamos los que nos dijeron, tenemos una gráfica que se ajusta entre la superior y la inferior, tenemos que elegir el asfalto. La otra gran pata de esta mezcla asfáltica es justamente el asfalto. Necesitamos ahora definir el asfalto. Existen muchos tipos de asfalto, muchas calidades de asfalto. Ustedes tienen que adecuarse o adoptar o comprar o contratar el servicio de un asfalto que mejor se ajuste a las condiciones ambientales de su zona. Es decir, no va a ser el mismo asfalto el que ustedes van a trabajar acá para la zona del Chaco que la que pueden llegar a utilizar para la zona de Buenos Aires o en el sur. Son distintos asfaltos porque tienen comportamientos distintos frente a la acción de la temperatura, por ejemplo. Otro parámetro importante a la hora de elegir el asfalto es las solicitaciones a la cual va a estar expuesto mi ruta o mi tramo o mi mezcla asfáltica. Existen distintos asfaltos de distintas calidades que se ajustan también de acuerdo a las solicitaciones. No es lo mismo diseñar una mezcla para una ruta en la cual van a pasar 100 vehículos por día y capaz que la mayoría son livianos, al diseñar una mezcla asfáltica para el acceso, por ejemplo, a un puerto en el cual yo voy a tener 200 camiones cargados por día, por dar un ejemplo. Las solicitaciones son distintas. Así como nosotros en estabilidad 1, estabilidad 2, conocemos lo que son las vigas y las cargas sometidas a las cuales podemos someter esa viga, las rutas también están sometidas a cargas. Esas cargas las da el tránsito. Esas se denominan solicitaciones de tránsito. Entonces, en función, por un lado, del clima y de las solicitaciones a las cuales yo voy a exponer mi mezcla asfáltica, yo necesito adoptar un cemento asfáltico. Acá dice, por ejemplo, esta selección está en función de las solicitaciones impuestas por el clima y el tránsito. Además, se debe tener en cuenta que el paquete estructural se utilizará dicha mezcla. Además, se debe tener en cuenta en qué capa del paquete estructural se utilizará dicha mezcla asfáltica. No es lo mismo la calidad de un asfalto para una base que para una carpeta. En la carpeta tiene que utilizarse lo que mejor tengamos a la mano disponible, porque ya es la última capa, no hay otra chance que esa. Para nuestra región, para nuestra zona, todo lo que es el NEA, la temperatura media anual ponderada ronda los 30 grados, números más, números menos. Ese es el numerito que tenemos que manejar. Y por lo general nuestra ruta no existen controles de carga, es muy raro encontrar una balanza fija, una balanza móvil. Entonces hay que considerar que existe elevado volumen de tránsito pesado sin control. Para eso se entra en un ábaco que ahora no hace a la cuestión. Se entra en un ábaco, que es un ábaco para elegir asfaltos, y se saca lo que se denomina Tmix. El Tmix es la temperatura de operación de las mezclas asfálticas. Esa temperatura conjuga lo que es el clima y ese clima asociado a un tránsito estimado. Para nuestra zona, nuestro Tmix es de 31 grados centígrados. Quiere decir que nuestro asfalto más o menos la temperatura media de trabajo siempre va a ser 31 grados. En función de eso, podemos decir, o los ábacos, o las bibliografías, o los folletos de los fabricantes, te van a proponer que mínimo tenés que adoptar un asfalto o un concreto asfáltico, sea 30 centipoises es la viscosidad. Después vamos a ver viscosidad la clase que viene. Es un asfalto de calidad media, no es pobre ni no es la más linda que podamos llegar a encontrar. Si ustedes tienen dinero, tienen plata, tienen recursos y les permiten trabajar con asfaltos modificados con polímero, con fibra, tipo EVA, lo que fuere, pueden cambiar esto. Se va a repercutir en su mezcla asfáltica, van a ser mezclas de mejores calidad, pero ahora para las condiciones que tenemos, mínimo usamos un CA30, un asfalto no tan blando ni no tan duro, está en el medio, se puede llegar a comportar de la mejor manera posible en nuestra zona. Selección del filler. Alguno lo tuvo que haber escuchado en áridos. ¿Qué es el filler? ¿Una adición mineral? ¿Cómo? No escuché. ¿Una adición mineral? Sí, ¿cómo, por ejemplo? Eso se le agrega generalmente al cemento, que viene con... ¿O cuál sería su pregunta? No, a ver, si alguno se acuerda qué era el filler. ¿A qué denominamos filler áridos?
como si fuese un agregado más para la mezcla, para la preparación del mortero. Exacto, sí, es un agregado, es un derivado del agregado, pero ¿qué es? ¿Cómo yo sé qué es un filler? ¿Qué apariencia tiene? Y todos lo vieron. Y puede ser filler calcáreo o filler puzolánico, por ejemplo, y se nota ya en el tamaño de las partículas, la apariencia. Sí, algo por el estilo. Sería un polvo, digamos. Y como el nombre lo dice en inglés, serviría como para rellenar huecos vacíos. Exacto, sí, darle cuerpo al asfalto en su función de ligante. Pero en el laboratorio de áridos, ¿dónde estaba el filler? En el cemento. El cemento era un filler, la cal es un filler. ¿Pero por qué se lo denomina filler? Porque pasa el tamiz 200. Es un polvillo tan fino que pasa el tamiz 200. Hacían un ensayo ustedes. ¿Se acuerdan el frasco de Le Chatelier? ¿Con qué trabajaban en el cemento? 64 gramos de cemento. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. 64 gramos de cemento, cargaban y usaban querosén para que no reaccione el cemento adentro del frasco y se funda el frasco. Bueno, ese era un filler, el cemento es un filler, la cal es un filler. El polvillo de la piedra, cuando ustedes tamizaban la granulometría, cuando hacían granulometría, lo que pasaba y lo que quedaba en el fondo, ¿se acuerda que era un polvillo? Cuesta mucho juntarlo, pero no deja de ser un filler, es el polvo propia de la trituración de la piedra. El polvillo de la piedra es un filler, es todo aquel mineral que pasa al tamiz 200. Como es muy difícil obtener el polvillo de la piedra, nosotros vamos a trabajar en mezclas asfálticas con cal. Cemento no, porque puede llegar a tener humedad la piedra y va a reaccionar y me va a formar un hormigoncito adentro de mi mezcla asfáltica que no me conviene. Pero sí con cal. Siempre que hablemos de filler, vamos a estar hablando de cal en lo que es laboratorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un polvillo muy fino que si yo agarro un tamiz 200 tendría que pasar todo. Eso es filler. En obra puede que tengamos filler natural. Existen plantas asfálticas que tienen recuperadoras de finos. Tiene una aspiradora, por decirlo así, es más rústico, pero simula el proceso, en el cual cuando la tolva está funcionando, está girando el tambor para secar los agregados, se desprende el polvillo de la piedra, la absorbe por una manga y la inyecta más adelante dentro de la misma planta por una cañería, la inyecta cuando está agregando el asfalto a la piedra. Esto es un proceso que se hace en caliente, se cargan las piedras, pueden tener una cierta humedad, se le inyecta fuego con fuel, se quema la piedra girando en un tambor. Eso lo que hace es desprende el polvillo, la succionan por una manga, la inyectan por cañería un punto más adelante cuando estén poniendo el asfalto. Eso es filler natural, filler calcáreo, el filler de la piedra, el polvillo de la piedra. En laboratorio nos va a costar demasiado tamizar para sacar filler. Entonces algo que se reemplaza muy bien es con la cal. Siempre que hablemos de filler, para nosotros va a ser cal. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué decía acá el power, a ver si no me olvidé nada, solamente por eso. Es el polvo mineral o filler junto con el ligante forman un mástico o un mastic que en conjunto tienen una mayor viscosidad, le da cuerpo a la mezcla. El polvo filler cumple con las siguientes funciones. Rellena los vacíos del esqueleto granular sin necesidad de que esos vacíos sean rellenados enteramente por asfalto. Proporciona puntos de contacto entre los agregados de mayor tamaño. No deja de ser una piedrita en miniatura. Es un polvillo que si lo analizamos con microscopio va a ser una piedrita en miniatura. Entonces, este filler no deja de darnos un punto de contacto entre lo que son los agregados en sí. Es continuidad de agregados, es continuidad de esqueleto granular. Proporciona puntos de contacto entre agregados de mayor tamaño y los encaja limitando sus movimientos. Los encajona limitando sus movimientos, aumentando así la estabilidad del conjunto.
Acuérdense que acá pasa, es una mezcla fáltica, es un concreto fáltico que es similares características, con la salvedad de los materiales, con la diferencia de materiales, es similar en características a un hormigón. Nosotros diseñamos para darle resistencia. En el hormigón, ¿qué era lo que aportaba resistencia a esa probeta o a la estructura de hormigón? ¿El cemento o la piedra? A la piedra. La piedra, el esqueleto granular. El cemento no es otra cosa que la vinculación entre los dos para que esas cargas se transmitan a través del esqueleto granular, las cargas que apliquemos. En la mezcla asfáltica pasa lo mismo, el esqueleto granular es el alma de la mezcla. El asfalto, por supuesto, si le ponemos asfalto de menor calidad, poco, mucho, vamos a alterar esa mezcla. Lo mismo pasa con el hormigón. Ponemos demasiada agua, poca agua, más arena, menos arena, alteramos las calidades de ese hormigón. Pero no hay que perder la idea de que hay que elegir bien la granulometría, porque el esqueleto granular es el que aporta la mayor característica de resistencia de mi mezcla. De mi concreto, perdón. Características de las mezclas y su comportamiento en servicio. Cuando se diseña una mezcla en laboratorio puede analizarse su probable desempeño en servicio. Cuando se diseña una mezcla en laboratorio puede analizarse su probable comportamiento de desempeño en servicio. Bueno, acá lo que te estoy tratando de referir, eso está explicado un poco mejor en el PDF que subimos, pero acá lo que estás diciendo es que aparte de mirar lo que es resistencia mecánica y deformación de esa mezcla, el método Marshall nos proporciona una cierta cantidad de datos muy ricos para analizar cómo es el comportamiento de esa mezcla. Por un lado vamos a tener lo que son el comportamiento mecánico propio de la mezcla, que es rotura y deformación, y por el otro lado vamos a obtener de las mezclas asfálticas una serie de relaciones volumétricas, y ver cómo esas relaciones volumétricas, por ejemplo, los vacíos de la mezcla, cómo influyen en el desempeño de las mezclas. ¿Está? Esto va a quedar suelto todavía un ratito hasta que volvamos y empecemos a ver cuáles son las relaciones volumétricas, que acá las mencionamos nada más. Por un lado, con parámetro mecánico, estabilidad y fluencia, y por otro lado vamos a analizar con el método Marshall lo que son vacíos del agregado mineral, relación betún-vacío, cómo es la relación entre el asfalto, que es betún, y los vacíos de esa mezcla, y cómo es la relación entre la estabilidad, la resistencia a la rotura y la deformación. Esto es un esquemita para que ustedes vean y se empiecen a ambientar. Fíjense, la primera imagen o la primera parte de la imagen es una probeta compactada, mezclada y compactada. En esa probeta nosotros vamos a tener vacíos en aire, vamos a tener el asfalto, que acá está simulado como más negrito, es lo que está bañado a la piedra, y después por otro lado los agregados. Ahora podemos analizar una segunda probeta en la cual está compactada, de la misma manera que la anterior, pero sin la presencia del asfalto. En este tipo de probeta, que es una probeta sin asfalto, si nosotros midiéramos los vacíos, esto se va a denominar vacíos del agregado mineral. Es los vacíos del esqueleto compactado, pero sin poner el asfalto. Eso es un dato que nos interesa conocer siempre y se denomina VAM, vacíos del agregado mineral. En esta acá, en la tercera parte de la imagen, está referido en fases. Si nosotros podemos dividir, vamos a tener entonces por un lado los agregados que siempre estuvieron, el volumen de asfalto, el volumen ocupado por el asfalto y el volumen de vacíos. El VAM yo les dije que eran los vacíos, pero sin presencia de asfalto. Entonces, si yo tengo un esqueleto granular compactado, una probeta compactada, a los vacíos más el volumen de asfalto lo voy a denominar VAM, que es lo que está referenciado con la flecha roja. ¿Se entendió eso? Es lo básico para empezar a ver lo que son vacíos y vacíos del agregado mineral. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Igual, mírenlo tranquilo ahora cuando tienen un tiempito, mientras toman unos mates, miren el PDF, miren los videitos y vamos a ver si se entiende un poco mejor. Bueno, hasta acá vamos a dejar. Vamos a cortar acá. Traten de descargarse los videos, traten de descargarse el PDF, bajen la planillita Excel, miren un poquito de todo esto y nos volvemos a encontrar en un rato.